mucha gente dijo, no, esto no va para ningún lado, pero yo seguía así, yo dije, yo voy a ser piloto, a mí me preguntan, ¿usted por qué es piloto? Y le digo, porque desde que yo era chiquito, que veo un avión me enloquecía. Para mí, y yo siempre lo he dicho, el que es feliz haciendo lo que hace no trabaja un solo día, no es solamente despegar y ya, y piloto automático, no, nosotros como pilotos, nuestro trabajo no es hundir un botoncito y que el avión lo haga todo, sino que nosotros tenemos que programar el avión, ver que el avión está en óptimas condiciones. Bienvenido al lugar donde despegan los sueños. Bienvenidos al mundo de la aviación. Bienvenidos a Halcones al aire. Traffic. Hola a todos, bienvenidos a este tercer episodio de nuestro video podcast Halcones al aire. Yo soy el capitán Sebastián Calle, gerente general de Halcones Aviation School, y hoy tenemos un invitado muy especial para ustedes, el capitán Juan José Marulanda. Bienvenido, hermano Halcones, otra vez a tu casa. Otra vez en la casita. Otra vez por acá. Marulanda, contanos quién es Marulanda en la aviación, a qué te dedicas, qué haces, dónde estás en este momento. Bueno, yo pues te voy a contar desde el principio. Dale. Que de chiquito, yo siempre le digo a la gente que yo soy amante de la aviación desde que soy chiquito, desde que tengo conciencia. A mí me preguntan, ¿usted por qué es piloto? Y le digo, porque desde que yo era chiquito, que veía un avión me enloquecía. Y yo decía, yo quiero montarme en ese avión, yo veía un MD-83, y yo quería montarme en avión, un Embraer 145, un Jetstream, me encantaba. Entonces, bueno, yo siempre lo tuve claro, mis papás también decían, no, este man va a ser piloto. Y pues tuve la oportunidad de estudiarlo. Apenas me gradué del colegio, a los 2 meses ya estaba aquí en Halcones estudiando. Aparte pues la aviación también me gusta mucho, el buceo, el tema de los viajes. Soy creador de contenido también de aviación y de naturaleza. Y nada, aquí pues invitado por ustedes. Súper bacanísimo. Bienvenido otra vez a tu casa ya después del tiempo, no mucho, poquito tiempo. Pero otra vez volviendo a la casa. Sí. Marulanda, contanos por qué Halcones, por qué decidiste Halcones, cómo fue ese proceso de elegir un centro de instrucción en Colombia, por qué no en otra parte. Contanos un poquito de ese proceso, cómo lo viviste vos. Sí, inclusive yo conocí Halcones porque, bueno, un primo estudió aquí, me lo recomendó mucho, inclusive en el colegio fueron a hacer un stand y pues yo averigué allá. La psicóloga pues se contactó con Halcones y yo estuve allá averiguando, vine aquí a hacer pasantías y vine a conocer la escuela. Y desde que yo entré aquí yo dije, yo voy a estudiar en Halcones por la calidad humana. Porque desde que yo entré la gente estaba preocupada por mí, quién era yo, bienvenido, mostrándome las instalaciones, se notaba pues la preocupación por la parte humana, y pues durante toda la carrera lo sentí, ese apoyo pues de parte, no solamente de profesores, sino parte administrativa también para poder terminar la carrera. Chévere. Juan, contanos en el momento que estudiaste, cómo fue ese proceso, qué viviste, cómo fue ese primer vuelo solo. Contanos un poquito de esa historia a lo largo de tu carrera en Halcones. Bueno, yo entré aquí en agosto del 2019, yo hice el primer semestre presencial porque en 2020 nos cogió la pandemia. Entonces hubo ahí un tema de cambio a la virtualidad y eso pues fue algo que nos dio muy duro a todos. Pero nada, yo siempre he dicho que si uno quiere lograr las cosas tiene que hacerlas sin importar las condiciones en las que uno esté. Y inclusive mucha gente está desanimada, mucha gente dijo, no, esto no va para ningún lado, pero yo seguía así, yo dije, yo voy a ser piloto. Entonces fueron momentos duros porque fueron 12 meses en la virtualidad, pero yo seguí dándole. Y ya pues en noviembre del 2020 salí, pues cuando ya volvió toda la operación de las aeronaves, ya me fui a Cartago a solear. Me acuerdo que el primer vuelo yo estaba feliz, yo me bajé de ese avión y yo sentí el motor vibrando, sentir que yo tenía el control del avión volándolo, como se sentían los vientos, una cosa que yo le digo a todo el mundo, uno tiene que vivir eso para entenderlo. Súper. Me imagino que había incertidumbre en ese momento. Es bueno contarle a la gente también que pues esto fue una industria que sufrió con la pandemia profundamente, pero que al día de hoy nos ha enseñado, se ha recuperado, estamos volando
por encima de lo que volábamos antes de la pandemia, Sí. y con una proyección de crecimiento como industria supremamente importante. Juan, contanos un poquito de cómo fue ese proceso de tu soleo, el famoso soleo. Explícale a la gente qué es el soleo, cómo lo viviste. Muchas personas no saben de ese proceso, todas las tradiciones que hay detrás de ese momento, que a todos los que hemos tenido la fortuna de estudiar aviación se nos queda grabado en la memoria y en el corazón. Bueno, no, el soleo, para dar un contexto en general, es el primer vuelo que uno hace solo. O sea, uno primero tiene unas horas de vuelo, que son aproximadamente 15 horas, si no estoy mal, donde uno va con el instructor le enseña a usted cómo volar, qué aeropuertos hay, alternos en caso de alguna emergencia, le enseñan los procedimientos del avión, y cuando lo vea usted listo, él le dice, listo pelado, vaya vuele solo. Me acuerdo que fue en Cartago, un 19 de noviembre del 2020, y es un día que uno se le marca porque es la primera vez que uno siente que tiene el control completo de la aeronave, porque no tiene nadie al lado que le diga haga esto, haga lo otro, sino que usted y su criterio son los que están al mando de la aeronave. Entonces, muy chévere, porque yo me acuerdo, yo me bajé del avión y yo temblaba. Yo tenía las piernas temblando y lo reciben todos los amigos de uno, y es una felicidad muy bacana porque lo abrazan, le vuelven nada el uniforme, le cortan la corbata, las pesillas, el saco, eso queda uno vuelto nada, como un gamín. Pero muy bonito, es una experiencia muy bonita. Te calviaron, ¿cierto? No, hasta acá se me da una ceja y todo. Eso está bien, eso hace parte de toda Sí. una tradición. Vamos a poner aquí estándar, esa vuelta para atrás. Eso. Listo. Bien. Juan, contanos, terminaste tu carrera, estabas joven cuando terminaste de estudiar. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 20, yo me terminé la carrera en el 2021, en diciembre. O sea, acaba de cumplir los 20 años. Bien. Es muy interesante porque fuiste un estudiante destacado, realmente. Cuando nosotros en Halcones hablamos de un estudiante destacado, no solamente hablamos de calificaciones, de temas técnicos, de quién es el que mejor vuela o el que más pulido es para aterrizar, sino que para nosotros como centro de instrucción es importante el factor humano, y eso marcó tu paso por Halcones. Tuviste un reconocimiento, recuerdo, por parte del centro de instrucción, y fuiste galardonado como Halcón de Oro en mi generación hace un poquito más de tiempo. También tuve la oportunidad de ser Halcón de Oro aquí en Halcones. Contarle a la gente un poquito de eso, de cómo llegaste allá, de qué tuviste que vivir, de cuál fue ese sacrificio, ese esfuerzo para poder obtener un galardón que con toda seguridad después te potenció, y ya vamos a ir caminando hacia tu historia en la aviación hasta hoy en día. Sí, Sebas, pues yo siempre lo he dicho, y yo a todo el mundo le he dicho, en la aviación lo más importante es la actitud. Si usted tiene una actitud positiva, una actitud buena, usted va a lograr muchas cosas. Usted puede ser la persona que menos recursos tenga económicos, la persona que menos bueno sea en la parte técnica o en la parte manual, pero si usted tiene buena actitud, usted llega muy lejos. Yo inclusive siempre estaba en disposición de colaborar a mis compañeros, yo fui tutor también aquí, entonces yo siempre quería ayudar a la gente, y me gusta, es algo que me gusta y me apasiona, enseñar a la gente, transmitir a la gente conocimientos y que ellos estén contentos con lo que aprenden. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de ser tutor, también pues volé bastante con muchos pilotos aquí, me prestaba cuando había algún cambio, y nada, yo no me lo esperaba, pero bueno, se dio, y pues fue una satisfacción bien bacana cuando me dieron el galardón. Bien, gracias por compartirnos esa parte de tu historia. Hay dos mitos muy interesantes por destruir, y creo que vos sos un piloto que los ha logrado destruir completamente a través de tu vivencia y de tu historia. El primero es que encontrar trabajo es muy difícil. Yo no voy a decir que es fácil, es exigente. Las aerolíneas son exigentes, pues porque te están soltando un avión de 120 millones de dólares con 180 vidas en tus manos. Entonces, pues es exigente, los parámetros de contratación son interesantes, pero no es imposible, o sea, hay trabajo. Tenés una historia bonita, te graduaste de 21 años. De 22 entraste a la aerolínea. Contanos un poquito cómo fue ese proceso. Bueno, yo terminé a los 21, inclusive al mes de haberme graduado yo estaba haciendo un proceso con una empresa. No voy a decir que es fácil, son procesos que son muy retadores, no solamente en la parte técnica, sino también en la parte humana, porque uno no solamente lo evalúan en parte pues, de conocimiento, sino también en lo humano, en la psicología. Entonces, hice varios procesos, hice 3 procesos, me acuerdo,
Y aunque no pasé a los primeros 2, yo dije, voy a seguir intentando. Así como me decían, no va a haber trabajo, yo decía, sí va a haber trabajo y yo voy a pasar y yo voy a ser piloto. Y nada, pues hay que prepararse. La mejor recomendación que les puedo dar a todos es no esperar que llegue el momento, sino estar preparado con anticipación. Tener las licencias, tener las certificaciones de inglés, estar preparado para una prueba, sea de conocimiento, sea de simulador. Uno tiene que estar preparado y listo y aprovechar todo ese tiempo libre que tiene para trabajar en el futuro, lo que es un proceso de selección. Es interesante porque a pesar de todo te lograste enganchar rápido. Sí. Lograste conseguir trabajo. Hoy en día volas en una gran aerolínea como es Wingo, no volando este avión, sino volando un Boeing 737, y pues creo que es satisfactorio al final del camino. Importante lo que decís, y es que en ese proceso de selección hay una característica de factor humano importante. Eso lo está exigiendo hoy la industria. Es importante para todos los que estén por allá en su casa también escuchando y tengan el sueño de volar, que hay que hacer una preparación no solamente desde la parte técnica, sino desde una transformación del ser humano, desde una disposición, desde una actitud, como bien lo decías ahorita. Y ahí hay un acompañamiento muy importante del centro de instrucción. En Halcones nosotros ahora estamos trabajando en un modelo de competencias. No te tocó en su momento como lo tenemos ahora. Ahora cambió la normatividad y estamos pues trabajando bajo un modelo que se llama CBTA, que es el propuesto directamente por la Organización de Aviación Civil Internacional, potenciando precisamente eso para facilitar que todos los que tengan ese sueño lo puedan materializar. Creo que el primer mito destruido a través de tu vida: muy difícil conseguir trabajo, es muy exigente, no puedo decir que no, pero lo lograste. 22 años y ya estabas montado en una aerolínea. Y hay otro mito bien interesante a través de eso, y es que la aviación es cara, o es costosa, o es impagable, y que la retribución de dinero pues es demorada o es incierta. Y es importante acotar, por ejemplo, en tu caso, que con 22 años, a pesar de que habías hecho una inversión, lo primero es decir que hay caminos, que tenemos grandes aliados hoy en la industria, y empresas como Sufi, por ejemplo, que nos acompaña y camina a nosotros de la mano para cumplir los sueños de las personas. Hoy financia la carrera y tiene opciones de créditos y financiación para poder cumplir el sueño, pero también que la retribución al final del camino es importante. Mira que vos, por ejemplo, con 22 años ya estabas de primer oficial, y los primeros oficiales hoy en el país tienen un salario promedio entre 12 y 15 millones de pesos dependiendo de las aerolíneas, y se enganchan con una buena aerolínea, y pues hay una retribución importante de dinero. Creo que son pocas las profesiones donde con 22 años también pues es difícil que con 22 años uno esté en esos parámetros salariales en cualquier profesión, y la aviación es una de esas que aunque hay que hacer una inversión te permite devolverla. Es muy interesante. Bien, Juan, aunque todo este tema del dinero es importante al final del camino, pues es un trabajo, una forma de desarrollo de vida y demás, pues digamos que no es lo que nos llena el corazón a los pilotos que somos apasionados al final del camino. Así como vos, hay muchas cosas más allá de esa parte salarial, y qué bueno poderle compartir a la gente un poquito de esa experiencia, de lo que hacemos en el día a día y lo que realmente nos da felicidad. Contarle a la gente desde tu experiencia, desde tu punto de vista, desde lo que haces en el día a día, precisamente cómo es el día a día de un piloto. ¿Qué hacemos desde que nos levantamos hasta que nos regresamos a nuestro hogar o a nuestro sitio de descanso? Bueno, pues el día a día es muy variable, porque no todos los vuelos son diferentes. Hay días, no todos los días son iguales. Hay días que tenemos una operación más robusta, otros días que tenemos una operación más simple. Un día tenemos un solo vuelo, otro día tenemos 5 vuelos, otro día tenemos solamente 3 vuelos. Hay días que pernoctamos en otras ciudades, no llegamos a la casa, y otros días que sí llegamos a la casa. Pero lo que yo puedo decir es que yo salgo siempre de mi casa feliz porque voy a trabajar. Para mí, y yo siempre lo he dicho, el que es feliz haciendo lo que hace no trabaja un solo día. Y nada, pues desde si son 4 despegues, soy feliz haciendo los 4 despegues. Si son 2 despegues y 2 aterrizajes, también soy feliz. Hay muchas variables que afectan. Hay días que hay muchas demoras, que la meteorología es pesada,
que hay que hacer muchos desvíos, hay días que la operación no se cumple al pie de la letra, sino que nos toca terminar en otro aeropuerto, como puede que no, puede que la operación vaya normal. Si uno siempre tiene que estar preparado para el factor sorpresa, porque en cualquier momento hay cambios en la aviación. Súper, contanos qué es lo primero que haces. Te levantas, te pones tu uniforme y te recogen, o te vas en tu carro, salís para el aeropuerto. ¿Cómo funciona Sí, eso en tu yo me vida? despierto, me arreglo, soy feliz cuando me pongo el uniforme, así sea a las 3 de la mañana, así sea a las 12 del mediodía, me voy al aeropuerto, llego al aeropuerto, nos encontramos la tripulación, hacemos un briefing, porque cada vuelo hay que hacer un briefing, ver cuáles son las condiciones del vuelo, cuáles son las amenazas que tenemos en el día a día. Súper, que hablan un poquito en ese briefing, contanos. Sí, hablamos por ejemplo de la ruta que vamos a hacer, si vamos a ir a algún aeropuerto especial, si tenemos alguna mercancía, si tenemos algún pasajero especial, cómo vamos a actuar y cómo va a hacer ese trabajo en equipo para llevar a cabo y pasar esas amenazas y trabajarlas. Hablamos también de cómo estamos físicamente, porque también está el factor humano. Sí, que están bien, cómo vamos a organizar los tiempos de comidas, porque también tenemos que comer y tenemos que estar aptos para el vuelo. O sea, planeación pura. Planeación pura de todo el día. Y después van a la aeronave, ¿cierto? Vamos a la aeronave. Contanos qué hacen cuando llegan ahí al avión, para Listo, que la no, curiosidad de la pues gente llegamos- sepa un poquito cómo funciona. Llegamos al avión, lo primero es que tenemos que hacer una revisión general, un prevuelo, porque no es solamente despegar y ya, y piloto automático, no, nosotros como pilotos, nuestro trabajo no es hundir un botoncito y que el avión lo haga todo, sino que nosotros tenemos que programar el avión, ver que el avión está en óptimas condiciones, coordinar con el personal de mantenimiento, coordinar con el control de tráfico aéreo, porque tenemos que tener un permiso para volar, tenemos que ver que el avión esté fit to fly, como le decimos, que el avión, mejor dicho, esté en óptimas condiciones. De acuerdo, súper. Ahí salen a volar, hacen su primer despegue. ¿Y cuántos vuelos podés hacer en un día? Contarle un poquito a la gente más o menos cuánto tiempo dedicas, o cómo es eso variable, o cómo cambia a través de todos los días. Claro, y lo que les digo es que no todos los días son iguales. Entonces, como podemos tener un día que son 3 vuelos de 20 minutos, puede haber otros días que son 2 vuelos de 3 horas cada uno. Por lo general nosotros despegamos, desde que despegamos nosotros tenemos que ir haciendo cálculos y verificando los parámetros del avión. En crucero, cuando ya estamos nivelados, tenemos que ver cómo está el destino, cómo están los alternos en caso de que un destino no esté en óptimas condiciones para aterrizar. En caso de que haya un cierre, haya mucho tráfico, haya meteorología, tenemos que estar siempre en constante comunicación con el control, con la empresa, con la cabina de pasajeros, porque también... Total, no es como aquí que estamos volando a Sí, Panamá, no. pero vamos conversando. Atrás y el tenemos avión va 180 solo, personas. Así no funciona Eso no normalmente. funciona. Y nosotros tenemos que administrar todas esas amenazas. Y tenemos que trabajar en cooperación con las auxiliares de vuelo, que no están solamente para servir tintos, ellas están ahí por la seguridad. Súper valioso eso, súper valioso. Y bueno, llegan a un destino diferente, cada cuánto vuelven a su casa, o cada cuánto volvés a ver a tu familia, que es algo también que preguntan mucho. Están mucho por fuera de la casa. Esa operación en tu vida personal, desde tu perspectiva, obviamente en todas las aerolíneas pues funciona diferente, pero desde tu perspectiva contanos eso, cómo funciona un poquito. Sí, pues yo digo que todo depende de la persona. Yo soy una persona que soy supremamente familiar y yo siempre saco mi espacio para mi familia. No es como que el piloto siempre va a estar fuera del núcleo familiar, no. Yo creo que uno puede darle muy buen manejo, y en mi caso lo he dado. Por ejemplo, hay días que nosotros pernoctamos, que estamos fuera de la casa, pero siempre que regreso estoy con mi familia, puedo pasar tiempo con ellos. Hay que saber administrar, uno tiene que volverse un administrador de tiempo y separar bien sus tiempos para unos días vuelo, otros días tengo mi vida personal. Hay que saber separar esas dos cosas, pero una cosa afecta a la otra. De todas formas, eso hay que darle manejo. Yo no creo que uno, por ser piloto, se desligue completamente de la familia. Sí, es otro de los mitos y de las preguntas importantes que hay sobre la aviación, que es que los pilotos abandonamos la familia, sí, que no tenemos tiempo para ver los amigos. Yo, desde mi perspectiva, cuando volé en la aerolínea, también opino que eso no es así, que siempre encuentra uno el espacio y el tiempo, obviamente con unas variables completamente distintas y con una vida diferente, pero siempre alcanza a tener uno un espacio. Total. Bueno, y contanos, Juan, cuando estás por fuera de la casa, cuando salís de tu base, que es Medellín, ¿cierto? Sí. Estás en Medellín y haces un vuelo a Panamá y al otro día salís a Buenos Aires, ¿dónde te quedas? ¿Cuáles son las condiciones? Contarle un poquito a la gente que también les da como curiosidad esa parte de cómo es la vida del piloto cuando está por fuera. Sí, no, pues realmente pues en la operación que tenemos
se pueden presentar pernoctas, pues ya uno llega a la ciudad y pues la empresa se encarga de hacer las coordinaciones para la estadía. Como pueden haber empresas que sea distinto. En mi caso nosotros sí tenemos nuestro lugar donde llegamos y ahí tenemos nuestro descanso perfecto. Normalmente los dejan en buenos hoteles, buena alimentación, absolutamente todas las son condiciones. lugares que son óptimos para el descanso. Perfecto, perfecto. Bueno, contanos desde tu carrera, lo que has vivido, ¿cuál es el evento más bonito, lo mejor que te ha dejado la aviación? Contanos qué es eso que tenés tatuado en tu corazón, un momento, una anécdota, una historia. Bueno, diría yo dos momentos. Obviamente, el día que hice mi primer vuelo solo, que eso nunca lo voy a olvidar en mi vida, y el día que me chequearon como copiloto de 737. Me acuerdo muy bien que nosotros llegamos a San Andrés, aterrizamos en San Andrés, y ahí se acabó el chequeo. El capitán me dijo muy bien, y me dijo una frase muy bonita, me dijo: mire de aquí para atrás todo lo que hay. Y yo me ponía a pensar, sí, pues que yo, primero, desde el 2019 que empecé mis estudios en aviación, me tocó la carrera, las horas de vuelo, me tocó una pandemia, me tocó una época dura para la aviación porque no había proyección de recuperación, pero yo seguía ahí adelante, entré a la empresa, el tiempo de entrenamiento que requiere volar ese avión, no solamente en tierra, sino también en simulador y en vuelo, y poder llegar a ese punto de decir lo logré, eso fue un momento muy satisfactorio para mí. Súper, súper. ¿Qué es lo más bonito que tiene la aviación? ¿Qué es lo que más te llena el corazón? Eso depende de cada persona, pero para mí es estar en el aire, poder ver el mundo desde arriba, ver a uno como piloto le cambia la perspectiva del mundo cuando vuela. No sé si a usted ha pasado. Se le va volviendo más pequeño, pero es muy linda esa sensación de ver, mira, allá está Medellín, allí está Cartagena, allá está Panamá, mira allá Cuba. Poder ver todo como desde un mapa arriba, eso es una cosa muy bonita, y la sensación de estar volando y que estás en un aparato a 650 kilómetros por hora volando por todo el mundo, eso es una cosa espectacular. Sí, yo te comparto un poquito de la mía, de mi percepción. A mí lo que más me parecía encantador de poder volar era, yo acostumbraba cuando terminaba mi programación y mis tareas, pararme un ratico a recibir los pasajeros. También es muy bonito. A verlos. Y yo pensaba, se subían 188 pasajeros en todos los vuelos, eso era parejo. Y tener la oportunidad de uno ver y pensar, esta es la primera vez que va a conocer el mar, este va a ir a cerrar el negocio de su vida, este va a ir a visitar a su mamá después de 4 años sin verla. O el niño que monta por primera vez en y avión. El niño que se monta por primera vez. Entonces, uno ser partícipe de todos esos sueños de la gente, de conectar el mundo, sí, de realmente servir a la sociedad, de devolver un poquito de todos los beneficios que tenemos como pilotos, es y algo encantador. Muy bonito es uno verse reflejado en esa gente. Por ejemplo, muchas veces entran niños chiquitos que dicen yo quiero ser piloto, y el hecho de uno poderlos montar en la cabina de mira, tómate una foto aquí, uno también dice yo fui ese pelado, yo fui ese niño, yo siempre quise, y yo me senté en el aeropuerto a ver aviones y yo decía yo quiero estar ahí, uno verse reflejado ahí y ver lo que uno ya ha logrado es una cosa muy bonita. Bien, Juan, una pregunta para ir cerrando. Contanos un poquito de tus hobbies. Sé que hacen match con la aviación. ¿A qué dedicas tu tiempo libre? ¿Qué disfrutas? ¿Cómo lo haces? Contanos un poquito y ahí con toda seguridad puedes compartirnos tus redes sociales para que la gente vea lo que haces, que es muy chévere, muy bacano y como que encaja perfecto con tu profesión. Bueno, pues un hobby, aunque no sea hobby, es pasar tiempo con mi familia. Pues yo soy una persona que es muy familiar y me gusta estar unido con ellos, pero aparte me gusta mucho también viajar. Y pues gracias a la aviación he tenido la oportunidad también de conocer muchos lugares que no conocía y viajar a lugares que nunca en mi vida imaginé viajar. También tuve la oportunidad de certificarme como buzo. En ese momento pues tengo el nivel de rescue y para mí eso es otra pasión que yo digo, siquiera la encontré, porque antes de ser piloto yo no tenía un hobby establecido. A mí me gustaba pintar, pero no era algo pues que hiciera en mi día a día. Pero hoy en día digo, me gusta mucho el buceo, voy buceo y he visto unas cosas impresionantes. Me gusta también la fotografía, la edición. Entonces en este momento estoy en un proyecto de Instagram de creación de contenido. Compartir a la gente tus redes sociales para que lo vean. JJ Marulanda en Instagram. Ahí estoy compartiendo pues mis viajes, mi experiencia como piloto, como mi día a día. También me gusta mucho mostrar eso. Chévere, chévere, que se vuelve una ventanita hacia la vida del piloto, bacano. Además haces un trabajo extraordinario ahí. Bueno, gracias por acompañarnos, por volver a tu casa, Juan, y
excelente tu carrera, tu proyección, tienes una vida por delante en la aviación que con toda seguridad Gracias. va a ser muy exitosa, muy exitosa. Realmente sos de esas personas que uno se siente orgulloso de haberse cruzado en el camino y de tener la oportunidad de que hayas pasado por aquí y lo estés logrando y estés feliz y tengas esa sonrisa en la cara todo el tiempo a través de lo que haces en el día a día. Es encantador poder ver ya todo el esfuerzo de un centro de instrucción también, que el granito de arena pequeño que aportamos nosotros materializado en la vida de la gente, eso nos llena el corazón. Chévere. Qué bueno haberte tenido. Para la gente, vamos a seguir haciendo este video podcast, vamos a tener más capítulos, vamos a estarles contando más mitos, vamos a tener más invitados. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales @halcones.co y estén muy pendientes de nuestro video podcast Halcones al Aire, que vamos a estar conversando de otros temas interesantes. Vamos a hablar del miedo en la aviación, de las mujeres como hoy tienen un papel fundamental en esta industria. Vamos a estar hablando de las tripulantes de cabina de pasajeros y a qué se dedican. Vamos a tener invitados muy especiales así como vos. Entonces, bacanísimo, quédense ahí conectados con nosotros y pues gracias por regalarnos este espacio y gracias a vos, hermano, por venir a compartir un poquito con nosotros de tu experiencia. Nada, Seba, gracias por recibirme. Listo. La invitación. Speedbird 232, right heading 80 knots, shuttle 14 Papa. Traffic.